Hola, buenos días. Ya sabéis que hago este podcast, invito a veces a gente. He invitado a unas personas, pero no podían estar hoy. O quizás vengan más tarde, pero quería empezar ya. Creo que la pregunta principal que yo me he estado haciendo estos días es ¿cuál es el punto de inflexión? ¿Por qué empezamos este camino del autoconocimiento? ¿Existe un punto de inflexión? ¿No existe? Esto daría para muchos debates, porque hay gente que simplemente hace como este camino del autoconocimiento por decisión propia, no porque se haya caído tantas veces. Y hay otras personas que necesitan saber qué pasa porque están repitiendo el mismo patrón y saber por qué, de dónde sale ese punto de inflexión. Mi punto de inflexión fue, aparte de que yo ya llevaba un tiempo en este camino del autoconocimiento y entender por qué hacía según qué cosas, por qué tenía según qué patrones, etcétera, este camino del autoconocimiento o de la mejora o como lo queráis decir, empezó cuando me pasó lo del riñón. Yo estaba en unos momentos muy caóticos de mi vida y donde había una frustración, donde habían ciertas cosas que yo no entendía y yo no me sentía bien, pero era como esa zona de confort, ese caos, esa frustración, ese no saber lo que me pasa, no estar conforme con nada, sentir que en todas las áreas había caído, que no era buena en ningún área, que todo se me había derrumbado, todo lo que yo quería en la vida lo había perdido, cosas realmente importantes para mí. Y llegaba a unos niveles de estrés tan altos que lo somaticé en mi cuerpo. Yo lo notaba. Esa misma semana, el jueves estaba fatal, pero fatal. Me latía fuerte el corazón, no me sentía bien. Algo raro había en mí, pero yo no sabía qué era. El viernes lo mismo. El sábado estaba tan inquieta que pensaba que saliendo a correr como una desesperada o saliendo a hacer cosas para sociabilizar y olvidarme de mis problemas se me iba a quitar todo. Tuve una reunión el sábado, incluso me dijeron, no, tienes que descansar, tienes que pensar, pero yo no quería hacer eso en ese momento. Yo quería que todo este caos desapareciera. Entonces pensaba que saliendo al mundo y haciendo cosas se iba a cambiar, se iba a calmar este caos. Y esa misma tarde me fui a dar un paseo a la playa y no me sirvió de nada porque el caos estaba aquí, no estaba afuera. Y yo me acosté bien. Recuerdo que era un sábado y me acosté genial. Es que me acosté, buenas noches, me voy a dormir. Me fui a dormir y me desperté que me encontraba mal, pero no sabía lo que me pasaba. Fui al servicio, al baño, y no podía hacer pis. Y me dolía horrible, pero yo pensaba que era porque en esa misma semana tenía la regla también, tenía el periodo. Entonces pensaba que era eso. Pero dejé que pasara el tiempo, intenté calmarme, intenté realmente calmarme y pensar, bueno, no pasa nada, esto son cosas del periodo, se te quitará y cuando vayas a hacer pis otra vez, podrás hacer pis normal y no pasará nada, porque yo no podía hacer pis, se me obstruyó el conducto. Pasaron las horas, esto fue como a las 5 de la mañana, me esperé hasta las 8 y pico, me puse incluso una esterilla de estas calientes que tiene uno en casa a veces para ver si eso me reconfortaba. Me intenté relajar, escuchar meditaciones, bueno, y no me relajé. Y ese dolor iba más, a más, a más, hasta que decidí llamar a la ambulancia porque no sabía lo que me estaba pasando. Hablé con la doctora por teléfono y me dijo, creo que es por una piedra de riñón. Va a ir una ambulancia a buscarte. Bueno, el camino de la ambulancia al hospital fue horrible, horrible. No me pusieron medicación ni nada, yo me fui de casa, me pusieron en una camilla, primero en una silla hasta la ambulancia y luego la ambulancia en una camilla. Yo no podía, tenía que estar de lado, me dolía horrible, es que, uf.
Nunca había pasado un dolor tan fuerte. Fui al hospital, me hicieron pruebas, me hicieron intentar hacer pis, pero no podía, es que no podía, me estaba obstruyendo el conducto totalmente y me hicieron un TAC. Y en el TAC me dijeron, entre otras pruebas, me hicieron pruebas de sangre, de orina, y lo que me dijeron en total era que yo tenía las defensas altas. Y eso se me quedó aquí grabado, las defensas altas. ¿Qué te está pasando? Es que realmente, ¿qué pasa con tu cuerpo? Bueno, esos días en el hospital, no sé si fue por la medicación, no sé por qué fue, pero yo llegué a la conclusión de que yo tenía que hacer por este cuerpo que tengo. Si yo no hago por mi cuerpo, ¿quién lo va a hacer? Y es una realidad, y es que esto me costó demasiado entenderlo, de que si yo no entendía lo que a mí me estaba pasando y no hacía por curarme a mí misma, yo había intentado ir a psicólogos, estaba con una terapeuta, pero no era suficiente para mí. No estaban dando en el clavo con lo que a mí me estaba pasando. Y es horrible saber que algo te está pasando, pero no sabes qué te está pasando. Y tus patrones se repiten una y otra vez y no sabes cómo solucionarlo. Y en el hospital tomé esa decisión de, este cuerpo es mi cuerpo, tengo que entender que tengo que cuidar de mi cuerpo y tengo que hacer algo con esto que me está pasando, con este caos mental, con todo lo que me está pasando a mi alrededor, que yo no entiendo y a veces no puedo controlar todo, no puedo controlar lo que sientan otras personas, no puedo controlar que me quieran de la forma que yo quiero, no puedo controlar muchas cosas que me están sucediendo, no puedo controlar todo lo que se está cayendo a mi alrededor. Y salí del hospital y está bien tomar esa decisión y es la decisión correcta, pero hay que trabajar en eso. Tomar esa decisión no me ha hecho cambiar al 100% o no me ha hecho mejorar en este camino. Me ha hecho trabajar día a día y entender que hay días que me puedo caer, hay días que me puedo levantar y hay días para todo. Pero ese es el tema, entender que pueden suceder estas cosas. Empecé este camino de querer ayudar a los demás para que no pasen el camino que yo pasé, para que no sea tan duro, porque si puedo aportar algo para que su vida sea mejor, estaré súper contenta y agradecida de poder ayudar a los demás. Yo vengo de una familia normal, yo tengo una vida normal para la sociedad, pero eso no me ha hecho ser más feliz ni encontrarme a mí misma, me ha hecho tener más caos a veces. Y quería compartir esto y sé que a lo mejor lo he contado en otros vídeos y a lo mejor no me he extendido tanto, pero es muy importante entender cuál es el punto de inflexión, qué nos hace querer mejorar. Y es un trabajo diario, y es un trabajo que a mí me ha costado demasiado, y es un trabajo que sigo errando, y sigo errando, y hace poco tuve un episodio caótico exterior que me hizo otra vez volver a este caos mental. Eh, ¿Cómo he reaccionado? Sí, caí en el caos, es una realidad, pero al día siguiente dije, no, no puede ser. Es que no puede ser que esto me esté volviendo a pasar. Por eso os digo, esto es un trabajo diario, esto no es, bueno, me di cuenta y ya hice mi despertar. Porque también hacer un despertar, o como lo queráis llamar, porque ya sabéis que yo siempre digo que esto tiene 1000 palabras. El despertar espiritual, el autoconocerse, el ver las cosas de otra forma, nos pensamos que todo es súper positivo, todo está bien, somos súper felices y yo ahora veo el mundo desde otra perspectiva.
y soy súper feliz y a mí todo me parece bien. Y eso es un falso positivismo, que eso se ve como en los primeros renglones del autoconocimiento. Creo que es el primer renglón, si no me equivoco, pero bueno, para cada persona es distinto. Y yo salí del hospital, gracias a Dios, solo fue una piedra de riñón, como os estoy contando, pero ese punto de inflexión fue eso tan simple como una piedra de riñón y esas palabras de eh, tu cuerpo está alerta, porque era básicamente eso. Tienes las defensas altas, para mí fue tu cuerpo está alerta, porque no sabes interiorizar los sentimientos, porque yo bloqueaba las emociones, yo aguantaba, aguantaba, aguantaba hasta que mi vaso se colmaba. Entonces cuando mi vaso se colmaba y como que explotaba. Y eso no me hacía bien a mí y tampoco hacía bien a la otra persona, porque no entendía de dónde venía eso. Y era, a lo mejor explotaba por una cosa mínima, de no me has comprado lo que a mí me gusta o el típico ejemplo de no has recogido los calcetines o una cosa que tú dices es una estupidez. Sí, pero eso venía acorde con mil cosas que estaban detrás que yo no decía. Siendo yo una persona súper comunicativa que siempre comunico todo porque es como mi forma de ser. Y es totalmente contrario el no comunicarlo y explotar siendo una persona comunicativa para que veáis la dualidad a veces que tenemos las personas, porque pensamos que las personas somos ABC, somos buenas, somos cariñosas, somos atentas, vale, pero luego nosotros nos componemos de muchas otras cosas que nos hacen ser como somos. Nos componemos de en un frasco, una gota de esto, una gota del otro, y nos vamos componiendo de diferentes cosas, de lo que pasamos en la vida, de cómo reaccionamos, de las amistades que tenemos, de lo que vemos de nuestros familiares, de las películas que vemos, de lo que estudiamos, nos componemos de tantas cosas distintas que al fin y al cabo se puede tener esa dualidad, pero al tema que voy, que me estoy desviando, al tema que voy. Es muy importante para mí realmente reconocer que ese fue mi punto de inflexión, reconocer que ese fue el momento que yo dije, ya no, esto no puede pasar más, yo no puedo repetir el mismo patrón por tercera vez y no saber qué es lo que me está pasando y que todo se me caiga alrededor, porque a mí cuando me pasaban las cosas era una cosa, otra, otra, y a lo mejor en 2 meses perdía todo, el trabajo, la pareja, eh, la familia, me mudaba todo en 2 meses, pero me mudaba en plan mal, en plan bien. Y luego volví a empezar y no pasaba nada, porque yo siempre soy resolutiva y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada. Y sí que pasa, sí que pasa. Hay que entender que si tienes ganas de llorar, llora, si tienes ganas de reír, reír, ríe. Pero no estemos siempre en este falso positivismo y esta falsa autorreacción de yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo soy resolutiva, no pasa nada, yo tiro para adelante. Que a mí esto me lo han aplaudido 1000 veces, el ser resolutiva, el no pararme a llorar. Pero esto es un error tan grande entender que yo tengo que llorar, porque yo tengo que sacar todo lo que hay dentro de mí, que me hace sentir así, porque si no se queda dentro de mí. Y llorar es una reacción física normal, es una reacción a que no te sientes bien. Y yo no lloraba, yo llego a un punto que yo intentaba llorar, de decir, bueno, me tengo que desahogar, estoy pasando por un mal momento, tengo que llorar, y no era capaz de llorar, y lo intentaba. Y yo decía, tengo que llorar, tengo que llorar, tengo que llorar, como si fuera un mantra, porque realmente sentía triste, sentía que tenía que llorar y no podía llorar. Y yo sabía que habían cosas mal en mi vida, que estaba repitiendo patrones, que me sentía frustrada y que había cosas que yo no entendía. Pero hasta que no llegó ese momento del hospital,
y me hizo pensar tantas cosas. Me puedo dormir un día bien y no despertar. ¿Y en qué estoy aprovechando mi vida? ¿Estoy haciendo lo que quiero? ¿Estoy siendo feliz? ¿Estoy trabajando lo que quiero? ¿Estoy con las personas que quiero? ¿Valoro a las personas como se merecen? Les doy el tiempo porque el tiempo es lo único que no podemos ni comprar, ni vender, ni recuperar. El tiempo. Todo lo demás da igual. El tiempo con las personas que queremos, el tiempo con nosotros mismos. Eso es lo más valioso, el tiempo. Y a veces hay personas que se les agota y no saben por qué. Me voy a ir del tema, pero hay una cosa que se me quedó grabada hace mucho tiempo y es que las personas en las residencias de ancianos se arrepienten siempre de lo que no hicieron, no de lo que hicieron. No lo hicieron por cosas varias, a lo mejor era por obligaciones X, por la sociedad, por X cosa. Pero yo desde hace mucho tiempo decidí de no arrepentirme por nada. Y es algo que yo siempre he hecho. No me arrepiento del camino que he pasado porque me ha llevado hasta aquí. Pero sí que me hubiera gustado que fuera más bonito, más dulce, sin tanta frustración, tantas noches sin dormir, sin saber qué era lo que me estaba pasando. Era realmente inconforme, era algo que me pasaba a mí. ¿Qué era? ¿Qué era? Es que he pasado demasiadas noches sin dormir, pensando y con el corazón a mil, sin entender nada. Y eso es tan horrible y eso no se lo deseo a nadie tener ese caos. Y nos atrevemos a juzgar a los demás, nos atrevemos. Como dije en otra ocasión, nos atrevemos a hablar del lenguaje corporal para leer a los demás. Y cuando ni siquiera sabemos lo que nos está pasando a nosotros mismos, cuando no sabemos ni siquiera leernos a nosotros mismos, ¿qué pasa entonces? Quizás esto sea demasiado profundo, pero quería plasmarlo. Y quizás lo haya dicho en otros vídeos cortos, pero quería plasmar este momento de cuál es el punto de inflexión, qué es lo que pasa, qué es lo que nos hace mejorar. Hay grandes empresarios que les pasa algo en su vida que les impacta tanto que dejan sus empresas y hay casos que se vuelven budistas, se vuelven religiosos, lo que sea, pero hacen como ese cambio tan brutal. Y ese cambio existe, pensamos que solo existe en las películas o que es gente a lo mejor que no le damos la importancia. Y eso me hizo cambiar. El otro día pasé por el hospital, no porque me pasara nada, yo estoy bien, ya me hicieron todas las revisiones, fue un hecho aislado que no me ha vuelto a pasar. Y si me vuelve a pasar, ya sabemos que no es para tanto, es una piedra en el riñón, X. Pero pasé por el hospital y recordé esa situación, recordé ese caos, recordé y sé que me estoy emocionando, pero mm, agradecí ese momento, agradecí realmente ese momento. Y estoy tan agradecida de que me haya pasado para dar la vuelta. Es increíble lo que sientes a veces y no te das cuenta a lo mejor en el momento. Yo en ese momento lo único que me dediqué en el hospital fue a reflexionar y a decir, ¿y qué me está pasando? ¿Y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué lo estoy somatizando de esta forma? Otras veces en mi vida lo había somatizado de formas distintas y no me había dado cuenta. Tiempo antes
por temas de trabajo, que estaba muy estresada y todo, me entraban unos dolores de estómago horribles que me iban hasta la espalda, era como si me clavaran un puñal, incluso a veces notaba más la espalda que el propio estómago, porque me irradiaba el dolor. Y era tan horrible eso, y yo no comía y, y no entendía por qué tanto estrés. Sí, estaba estresada por el trabajo, pero ¿por qué mi cuerpo lo veía así? Y esto es somatizar los problemas. Hay muchas enfermedades que no se saben de dónde vienen. Dicen que vienen del sistema nervioso, de, pero no se sabe. Y yo sé que a lo mejor los médicos no entienden todavía esto o son teorías que para ellos no son admisibles. Lo único que me dijeron cuando salí del hospital es, bueno, puede ser genético y ya. Sí, puede ser genético. No digo que no. O puede ser que mi propio cuerpo no analice bien y me cree esas piedras de riñón. Puede ser. Pero yo fui más allá y vi algo más. Vi que no estaba algo bien en mí. Y eso para mí fue realmente valioso, entender eso, entender que algo me estaba pasando y luego ponerme a trabajar en ello. Tuve una suerte increíble porque creo que salí un viernes del hospital y ese mismo sábado tuve una reunión. En esa reunión conocí a alguien muy importante que me ayudó y estoy muy agradecida por eso. Y, y yo siempre digo, gracias a ti cambié. Y esa persona siempre me dice, no, porque tú fuiste aplicada y quisiste cambiar. Y luego me di cuenta que sí que era eso, que sí, esa persona me ayudó. Yo no estoy desmintiendo eso, pero también era porque yo quería ese cambio, no quería repetir los mismos patrones, no quería pasar ese sufrimiento, no quería ese caos mental. Y como os digo, estos días me pasó un hecho así y caí en ese caos y me frustré y tuve como ese tipo de verborrea verbal que parece que tienes que expulsar todo para drenar porque no sabes lo que está pasando en tu cabeza y piensas que hablando, pero no te das cuenta que a lo mejor hablando a la otra persona las cosas que le estás diciendo le molestan o le puedes hacer daño. Entonces también caes otra vez en el mismo patrón de no saber qué es lo que está pasando, hacer daño a alguien sin querer y tener más caos mental porque no quieres hacer daño a otra persona. Y esto es horrible y es desesperante. Y gracias al camino he visto que no estaba bien y lo he arreglado, por decir de alguna forma. He pedido perdón a esa persona, he entendido de dónde salía ese caos, he recompensado a esa persona porque, como os he explicado en otros vídeos, pedir perdón no hace que mejore la situación. Es como bajas en un renglón porque realmente has hecho daño involuntario o voluntariamente a la otra persona. Entonces tienes que mm, recuperar esa confianza, recuperar eso que has hecho mal. Aunque haya sido en un momento de caos y esa persona lo puede entender y no te juzgará, lo más seguro. Porque de eso también somos capaces de entender que la otra persona no está bien, tiene malos momentos, pero igualmente, aunque esa persona entienda que yo no lo he dicho para hacer mal o no, eso no quita mi responsabilidad de que a lo mejor le he hecho daño. Y tenemos que ser responsables de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que pensamos, de todo. Y ya no solamente por esa persona, que evidentemente sí, pero también por el caos que yo me estaba proporcionando a mí misma. Y yo sé que este vídeo a lo mejor es demasiado completo, pero quería dejar
esta reflexión aquí. Parece que hoy no se va a añadir nadie más, así que lo vamos a dejar aquí. Espero que os sirva esto que os estoy contando tan personal para mí y que nos apoyemos entre todos en esta comunidad. De eso se trataba esto, ayudar a los demás y que todos nos apoyemos. Porque igual que yo he tenido estos momentos de caos, puede ser que otra persona también los esté viviendo ahora y no sepa lo que le está pasando. Por eso lo cuento, para intentar ayudar y calmar esa ansiedad, ese estrés. Espero que ayude esto. Gracias por estar ahí.